tal, amigos? Muy buenas noches, soy Marixi Mosquera. Bienvenidos y bienvenidas a Noticias 7. Les contamos que a nivel nacional se realiza la campaña de vacunación de la influenza AH1N1. Según las autoridades de salud, se reportan más de 474 casos en todo el país. Así iniciamos. Bienvenidos. Por decreto ejecutivo, ningún combustible en el país incrementará su precio. El monto para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto genera varias reacciones. El Ministerio de Salud continúa con la campaña de vacunación de la influenza AH1N1 en todo el país. En lo internacional, en Perú los candidatos a la presidencia cierran sus campañas electorales. El presidente de la República, Rafael Correa, corrigió el decreto ejecutivo 1061 y extendió el subsidio a la gasolina súper. Con esta disposición, este tipo de combustible tampoco subirá de precio a pesar del incremento temporal del IVA en 2 puntos porcentuales. La cuenta de Twitter del primer mandatario fue la plataforma escogida por el presidente Correa para corregir lo que llamó una omisión en un decreto ejecutivo anterior y por lo cual ofreció disculpas a la ciudadanía. La publicación del jefe de Estado textualmente anuncia lo siguiente: acabo de firmar decreto con la disminución de precio en terminal de gasolina súper, con lo cual no debería subir absolutamente nada. Fue una omisión de decreto anterior. Pedimos disculpas. En gasolineras de Petro sí hay ajuste mensual porque vendían más barato que privadas. Se refiere al decreto ejecutivo 1061 firmado el 31 de mayo anterior, en el cual se establecen los precios en terminal de los siguientes combustibles: gasolina de pesca artesanal, gasolina extra y gasolina extra con etanol, diésel 1, diésel 2 y diésel premium, utilizados tanto en el sector automotriz, pesquero artesanal y camaronero, gas licuado de petróleo para uso doméstico y por taxis legalizados. El decreto 1066 firmado este jueves lo que hace es incluir a la gasolina súper, reformando el decreto anterior. Incorpórese al final de la primera tabla del artículo 1, a continuación de los precios fijados para diésel 1, diésel 2 y diésel premium, a la gasolina súper, cuyo valor en terminal será de $1.46 por galón, lo cual significa que el Estado asume los 2 puntos de incremento del IVA y que por ende el valor de comercialización al consumidor no aumente. Alex Llanos, Ecuador TV. Y ya conocido el costo estimado para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril, diferentes sectores involucrados en el proceso coinciden en reforzar el trabajo de coordinación para que los recursos sean mejores y tengan buenos resultados. El terremoto del 16 de abril y las pérdidas de vidas humanas, el saldo de heridos y desplazados, nos deja una lección como país. En eso existe coincidencia entre quienes consultamos. Por ejemplo, es necesario corregir errores en los procesos de construcción y desarrollo urbano. Un concepto transversal en esta reconstrucción es precisamente el reconstruir mejor. Para hacer un estudio de suelo, que es básico en este tema, es básico para saber exactamente qué suelo se puede o no utilizar. Y de alguna manera también nosotros reformar la ordenanza y darle las nuevas normas que ellos puedan construir. Y con el costo estimado para la reconstrucción de $3.344 millones, la participación de los sectores público y privado será determinante desde las competencias y experticias. Yo mencionaba que apenas el 50% más o menos tenían acceso a red pública de agua. Eso es parte de lo que se hará en la reconstrucción. El costo que está estimado no es para volver a poner los tanqueros como existía en el caso de algunos cantones, sino ya para establecer sistemas de agua potable y alcantarillado. Habían estudios, habían programaciones tanto en vialidad, en infraestructura, en servicios básicos, ¿sí? Entonces, esos planes hay que volverlos a ajustar. Nosotros tenemos estudios de necesidades en la cual ya nosotros hemos hecho llegar. La coordinación primero con los gobiernos seccionales, con el gobierno central, y luego ya la toma de decisiones en los procesos normales de construcción, que son el estudio de suelo, la planificación arquitectónica, la planificación estructural. De acuerdo a las cifras expuestas, el 67% del costo de la reconstrucción lo asumirá el sector público con $2.253 millones. Gran parte del costo en el sector social, por ejemplo, es justamente la reconstrucción en educación, en salud, en infraestructura pública, que la utilizan todos. ¿Qué significan las pérdidas del sector privado? Parte de eso son activos privados como la vivienda, en cuyo caso el Estado está asumiendo las 2/3 partes del costo,
aun cuando no son, digamos, son activos privados de una persona específica. Y más de 1.090 millones de dólares deberá asumir el sector privado, que representa el 33% del costo de la reconstrucción. Será una política más de dar crédito, hay ciertos beneficios para asegurar la reactivación económica lo antes posible. Ya hay líneas de ayuda para el sector productivo que sería como el salvavidas, ¿no?, de nuestro sector. Lo que nos interesa es cómo aprovechamos las capacidades territoriales que durante años se han construido por parte de los gobiernos provinciales y aplicamos y comenzamos la reconstrucción. Bueno, que ya la hemos iniciado, no tanto el gobierno central como las prefecturas. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. El sector público y privado trabajarán de manera conjunta para la reconstrucción de las provincias devastadas por el sismo de 7.8 de magnitud. A continuación, algunas reacciones. La Secretaría de Planificación trabajó con información validada en territorio para establecer el costo de reconstrucción de zonas afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril. El monto es de 3.344 millones de dólares. Se dio un reconocimiento, inclusive de la CEPAL, de cómo el INEC hizo las encuestas para poder determinar cada una de las áreas que han sido afectadas y cuantificar esas áreas. El gobierno nacional asumirá el 67% del costo de la reconstrucción, lo que equivale a 2.253 millones de dólares, y el 33% será asumido por el sector privado. Isabel Novoa, representante de este sector, señala la importancia de mantener el compromiso con los perjudicados por el sismo y cuál será la participación de la empresa privada en este proceso. Lo importante en esto, yo diría, es que tenga tiempo, ¿no? Que sigamos los empresarios involucrados en el transcurso del tiempo, porque personalmente desde el sector privado, yo como Isabel Novoa y nuestras empresas Novis, estamos muy comprometidos con el país, pero más que nada para producir fuentes de empleo. El gobernador de Manabí, Javier Santos, reconoce la acción inmediata por parte del Ejecutivo con los gobiernos autónomos descentralizados y analiza las prioridades en la etapa de reconstrucción. Hay GATS que tienen mayor capacidad de respuesta, otros que no tienen, o tienen menor capacidad de respuesta. Sin embargo, el costo de la reconstrucción va a ir en función y en medida de las capacidades y las necesidades de cada territorio. Para ejecutar la reconstrucción se trabajó en las líneas de contingencia con anterioridad. A esto se suma la Ley de Solidaridad, que permitirá un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado para levantar a estas zonas. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. La Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras del Ecuador rechazó la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Parlamento Laboral sobre el aporte de un día de sueldo que establece la ley solidaria en favor de los damnificados por el terremoto. El CUT ratificó su respaldo al cuerpo legal. La CUT reaccionó ante las declaraciones del FUT y la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Parlamento Laboral sobre uno de los aportes que contempla la ley solidaria. Y una condena absoluta a la politiquería del FUT y del Parlamento Laboral, que a través de la presentación de una demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley solidaria dejan patente su indolencia, así como la clara identificación del viejo sindicalismo. Argumentan que estas posiciones le dan la espalda a las poblaciones afectadas por el terremoto y obedecen a intereses políticos. Declaramos a estos pseudos dirigentes del trasnochado sindicalismo como enemigos del pueblo manabita y esmeraldeño. En contraparte, el Parlamento Laboral sostiene que se trata de una acción que gira en torno al marco estrictamente legal y constitucional. Los mecanismos tributarios son unos. Los mecanismos contributivos obligatorios son unos. Las contribuciones solidarias tienen otras condiciones, otra esencia, incluso desde su propia definición semántica. Señalan que la redacción del artículo sobre el aporte de un día de sueldo entra en conflicto con el artículo 238, inciso 3 de la Carta Magna. Aquí está claramente identificado que se trata de una contribución, entre comillas, solidaria. La solidaridad por esencia es espontáneo, pero además hay una afectación patrimonial. Frente a lo cual el Ministerio de Trabajo también emitió un comunicado criticando la posición del Parlamento Laboral y aclarando que se trata de descuentos que prevé la ley y que al igual que la contribución solidaria son tributos y no donaciones, por lo cual sanciona que no se trata de un tema jurídico sino politiquero. La CUT anunció que presentará una acción en respuesta ante esta demanda a la Corte Constitucional.
César García, Ecuador TV. La República de Corea del Sur donó a Ecuador 7 toneladas de medicamentos para los afectados de las provincias de Manabí y Esmeraldas afectadas por el movimiento telúrico. Según el embajador coreano, la ayuda tiene un costo de $700.000. 21 compañías coreanas de medicamentos enviaron al Ecuador un cargamento de 296 fármacos, cuyo uso está dirigido especialmente para niños, personas con discapacidad y de la tercera edad, quienes sufrieron los embates del terremoto de abril. En los malos momentos se reconocen a los verdaderos amigos. El gobierno coreano ofreció su ayuda humanitaria con $700.000. Además de esto, los gobiernos autónomos de Corea, empresas privadas y entidades religiosas de Corea también se reunieron en estos actos de solidaridad con Ecuador. Previo a esta entrega, hubo una coordinación con el Ministerio de Salud para saber las necesidades en las zonas aún afectadas. Que las relaciones entre Ecuador y Corea son cada vez más cercanas, cada vez más intensas. El máximo representante de la diplomacia ecuatoriana reconoció cómo Corea y 41 países de la comunidad internacional se han solidarizado con nuestro país por la coyuntura natural que ya es de conocimiento público. Cancillería no tiene definido un monto específico de cuánto ha recibido nuestro país por concepto de cooperación internacional. Se parte de una base. Probablemente alrededor de 25 o 30 millones de ayuda no reembolsable y bueno, créditos muy importantes que son de varios centenares de millones de dólares. Toda ayuda internacional que recibe Ecuador se concreta previa coordinación con quienes están encargados de manejar la emergencia. Javier Ceballos, Ecuador TV. ¿Cómo defines a Venezuela? Venezuela es paz, belleza. Estados Unidos. Es guerra. Chávez. Pasado. Nicolás Maduro. Un hombre con un gran reto. América Latina. Amor. Mundo al revés. Hoy, 22:30. Conoce a José Barbosa, rector de la Universidad Técnica Particular de Loja. La universidad fue creada por los hermanos maristas, ¿no?, hace 43 años. Y al poco tiempo una necesidad sí había en el país, y era la necesidad de formar a los maestros. Jorge Gestoso, hoy, 23 horas. Ecuador TV, somos cultura. Estoy en la provincia de Manabí y los gigantescos ceibos son su símbolo. En esta provincia sobreviven los paisajes ancestrales, la cultura, sus costumbres y los oficios que durante cientos de años han sido heredados de generación en generación. El sombrero fino es uno de sus símbolos. Este es el primer producto artesanal de origen vegetal que obtiene el ADO. El sello Montecristi se refiere al sombrero fino de paja toquilla que se hace en la provincia de Manabí. Conoce lo tradicional de Montecristi. Estreno. Miércoles, 20:15. Ecuador TV. Somos cultura. En 2013, Rafael Correa se embarcó en una nueva campaña, buscando ser reelegido presidente del Ecuador. ¿Qué quiere firmar todo? Este documental registró toda la campaña durante 42 días. Señor presidente, le digo, le regresó y me saludó y me dio la mano. Ecuador TV presenta Instantes de Campaña, este lunes 22:30. Estamos de regreso con más noticias. Les contamos que por unanimidad el Consejo Nacional Electoral resolvió esta semana reducir en un 15% el presupuesto que se va a destinar para los comicios presidenciales y legislativos de 2017.
La decisión del máximo organismo electoral se ajusta a las medidas de austeridad del Ecuador por la difícil coyuntura económica. En un principio, el presupuesto para las próximas elecciones estuvo fijado en 131.569.000 dólares. La reducción bordea los 20 millones de dólares. La base fundamental para este ajuste presupuestario es la optimización de los recursos, la austeridad, pero obviamente también la calidad del proceso electoral. Esta medida, adoptada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, que incluye, por ejemplo, la eliminación de las juntas intermedias de escrutinio, aseguran no pone en riesgo el normal desarrollo del calendario electoral. Es una reducción muy significativa y esa reducción no significa para nada poner en peligro en ninguna de las fases el proceso electoral. El cronograma se cumplirá tal como lo estableció meses atrás el Pleno del CNE, fijando como fecha para las elecciones el domingo 19 de febrero de 2017. De acuerdo al propio código, el 18 de octubre, 4 meses antes de la elección, haremos la convocatoria a estas elecciones de dignidades nacionales y provinciales. Hasta el 18 de agosto de este año podrán cumplir con el proceso de registro las organizaciones políticas que pretendan obtener su personería jurídica. Hoy tenemos 158 organizaciones políticas inscritas, 13 de ellas son de carácter nacional. Mientras que para el 2 de octubre de 2016 se pretende tener completamente depurado el padrón electoral. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Les contamos que 100 parlamentarios de 30 países de la región asisten al encuentro anual que aborda temáticas vinculadas a la diversidad del poder político. El evento se desarrolla en la ciudad de Quito. Y en esa materia, Gabriela Rivadeneira, en su calidad de anfitriona como presidenta de la Asamblea de Ecuador y del Parlamento Latinoamericano, resaltó los avances de la región y en especial del país en la ampliación de los espacios de participación política para las mujeres. Que después de Bolivia y Cuba, el Ecuador es el tercer parlamento del continente con mayor presencia de mujeres parlamentarias, representamos el 42%. Para la legisladora mexicana Marcela Guerra, la agenda sobre igualdad es algo que no se debe postergar, para así lograr una sociedad más justa e inclusiva. Hombres y mujeres que ostentamos el poder legislativo y la voluntad legislativa, no podemos hacer de lado el trabajo que tenemos que hacer y el compromiso social y político que tenemos con las mujeres. Y que para lograr estos objetivos se requiere de la participación permanente de los hombres. Y hacemos un llamado a los hombres, a que los hombres hagan suya esta lucha. La lucha no es solo de las mujeres. Nidia Pesantes, de ONU Mujeres, reflexionó sobre lo vital de la participación igualitaria en procesos democráticos. La llegada de las mujeres a los espacios de poder, por un lado, garantiza un derecho que todos y todas tenemos. Y por otro lado, genera la posibilidad de incluir en las decisiones del Estado aquellos temas que antes estaban no visibles. En este foro que se desarrolla en nuestro país, las parlamentarias firmarán un acuerdo por la democracia paritaria. Alexis Moncayo, Ecuador TV. La educación inicial gratuita es un componente clave para el desarrollo integral de los niños y niñas. Desde que está en vigencia la Ley Orgánica de Educación Intercultural, fortalecer este nivel de estudios es una prioridad para el gobierno. El Centro Infantil Mercedes Novoa se fundó hace más de 100 años. Es una de las 299 instituciones que en Quito ofertan educación inicial. Cuenta con 700 estudiantes. Para la docente Juana Pazmiño, los padres de familia buscan los beneficios de la educación pública. La calidad y la gratuidad. Dos cosas fundamentales. La ley estipula que la educación para los niños y niñas de 3 a 5 años no es obligatoria, pero el Estado la garantiza. Desde el 2011, cada año se incrementa la matrícula en este nivel. Y ese es un reto porque en estas edades es donde se está desarrollando gran parte del potencial intelectual, social y emocional de las niñas y los niños. Conociendo entonces la importancia de la educación inicial, para el gobierno ha sido una prioridad fortalecerla. Donde tenemos educación inicial, tenemos en el área exterior arenero, juegos exteriores, porque estamos justamente generando espacios para propiciar el desarrollo de la inteligencia social. En el año lectivo que está por concluir, en Quito, 26.000 docentes de este nivel fueron capacitados en el manejo de herramientas tecnológicas. Hay veces que nos quedamos sin estudiar, sin capacitarnos por la cuestión económica. Entonces el Estado brinda esta oportunidad. Obviamente esto genera estándares de calidad superiores. Y el único beneficiado en este caso es el niño. En la zona 9, el Ministerio de Educación entregó cerca de 200.000 kits de uniformes escolares y libros para los docentes. Y los niños de educación inicial reciben un suplemento alimenticio durante el día que les ayuda
a mejorar el estado nutricional. En 2016, el 70% de los estudiantes que ingresaron a la educación inicial lo hizo al sistema fiscal. Vanessa Hervás, Ecuador TV. Hoy se realizó en Guayaquil el segundo Comité de Seguridad Humana en el Mar, evento en el que varios frentes de pescadores artesanales y cangrejeros expusieron sus necesidades en temas de seguridad ante las autoridades gubernamentales y de control marítimo en la provincia del Guayas. Esto ante el incremento de robos y asaltos de bandas de piratas en el océano. Y las autoridades de la Intendencia de Policía del Guayas ejecutaron un operativo de control de precios en el mercado Caraguay, ubicado en el sur de Guayaquil. El propósito fue verificar que no se especule con los valores de los productos de primera necesidad luego del incremento en 2 puntos porcentuales del IVA. Durante este recorrido se detectó la alteración de algunas balanzas, las mismas que fueron confiscadas. Y la comunidad de Zumbahuayco del cantón Azogue se suma a la serie de reclamos en contra de la gestión del prefecto de la SUAY, Paul Carrasco. Según sus habitantes, esta entidad instaló una planta de asfalto que estaría generando problemas ambientales. Tengo un nuevo preso para ti. José es encarcelado por un crimen que no cometió. ¿Me vas a decir que eres inocente? ¡Qué injusticia! Estoy cansado de oír la misma triste historia. Sueños de Egipto. Hoy, 19:30. ¡Pero qué sorpresa encontrarte por aquí! Ecuador TV, somos todos. El 5 de junio de 1895, Ecuador fue el escenario del proceso de transformación social más importante de su historia. Eloy Alfaro, un líder atípico, alejado de las estructuras criollas terratenientes. Cuando desaparece la práctica de la justicia, se viene al suelo el edificio social que llamamos nación. La revolución alfarista, un legado aún latente en nuestro país. Promueven el traslado de Alfaro y sus seguidores a Quito y crean las condiciones para el asesinato. La hoguera bárbara, este domingo 20:30. Ecuador TV, somos cultura. Las palabras abren caminos. Conectan personas. Construyen puentes. Crean belleza. Forman conocimiento. Hacen historia. Palabra suelta. Miércoles, 22:30. Por Ecuador TV. Somos todos. A ver, mi apellido es indígena. ¿Y esa nariz hecho pelota? Esos labios gruesos, ¿de dónde? En la gran diversidad de nuestro país nos encontraremos con historias que nos harán valorar mucho más lo que somos. Muy poca gente tal vez quería aprender quichua, valoraba las costumbres, las tradiciones indígenas, ¿no? Y a veces es muy difícil romper lo que nos dijeron que era normal. A veces es como un salto cuántico, digamos. Diván. Estreno, viernes 3 de junio, 12:30. Ecuador TV. Somos diversidad. César enfrenta un desafío peligroso. ¡Alto! Este pitbull rescatado está fuera de control. No estoy preparado para controlarlo. Probablemente marque el fin de nuestra relación. César 9:11. Hoy, 20:15. Tercera falla y está fuera. Ecuador TV, somos alegría. Y ya de regreso tocamos temas de salud. La campaña de vacunación para prevenir el contagio de la influenza H1N1 continúa a nivel nacional. El ministerio solicita a la población mantener las medidas de aseo para reducir la proliferación de estos casos.
El Ministerio de Salud ejecuta varias estrategias para contrarrestar el rebrote de la gripe H1N1. Desde el pasado martes se inició una campaña de vacunación de grupos prioritarios mediante la importación de 300.000 dosis. Ya tenemos una gran cantidad de dosis de vacuna repartidas en toda la red, en todos los distritos, centros de salud y hospitales. Según la cartera de salud, el número de decesos ha comenzado a descender. Esto comparando la semana 16 del año, donde se presentó un pico de 9 muertes, lo que se redujo a 2 a la semana 19. Nosotros epidemiológicamente estamos esperando que más o menos entre el 20 y 40% de la población, que es un porcentaje alto, tenga contacto con esto. Pero de estos un 10% se complica. A nivel nacional se reportan un aproximado de 474 casos de H1N1, de ahí la importancia de la vacuna. Esta vacuna usted queda protegido durante un año. Para recibir la vacuna debe estar sana. Sí, las personas deben estar sanas. La ciudadanía debe ser corresponsable manteniendo las medidas preventivas. Si estamos enfermos, estamos resfriados, no automedicarnos, sino acudir al médico para que diagnostique si es que es una gripe común y corriente. Personas de la tercera edad, menores de 5 años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas constituyen prioridad. Aprovechando que esta es una excelente campaña, hay que usarla. Hay que prevenir porque uno anda por todos lados y no sabe dónde se puede coger algo. Se aspira que con estas estrategias el número de casos comience a descender en el segundo semestre del año. César García, Ecuador TV. Desde las 5 de la tarde, los dos candidatos a la presidencia de Perú cierran sus respectivas campañas electorales. El mitin de Keiko Fujimori se realiza en Villa El Salvador, en Lima, y se ha denominado Fiesta Perú, mientras que Pedro Pablo Kuczynski encabeza una concentración en Arequipa, bajo el lema Gran Fiesta Democrática. Más de 22 millones de personas acudirán a las urnas este domingo para elegir en segunda vuelta al sucesor de Ollantaytamala. Además, a partir de la medida, la noche de este jueves comienza el silencio electoral. Y en Brasil, el Senado analiza el cronograma para el juicio político contra la presidenta suspendida Dilma Rousseff, mientras que en Francia las inundaciones obligan a la evacuación de las obras del Louvre. En Brasil, la comisión del Senado responsable del juicio político contra la presidenta suspendida Dilma Rousseff analiza el cronograma del proceso. El presidente de la comisión, Raimundo Lira, decidió aceptar la propuesta de reducir de 15 a 5 días los plazos para la entrega de alegaciones para la defensa y la acusación de Rousseff. El abogado del gobierno, José Eduardo Cardoso, calificó esta decisión como maniobra política y aseguró que adjuntará las grabaciones que vinculan a integrantes de esta comisión en las investigaciones del caso Petrobras. Decenas de personas salieron a las calles en Venezuela para protestar contra el presidente Nicolás Maduro y la presunta escasez de alimentos y productos de primera necesidad. A esto se suma la demanda de medicinas. En medio de estas manifestaciones salió a la luz una denuncia contra la empresa privada Ovemar, que deja podrir en sus bodegas unos 3 millones de huevos. Dos centrales obreras en Argentina se movilizaron para rechazar el veto presidencial de la ley antidespidos y los nuevos aumentos en tarifas de servicios básicos. La concentración se realizó en la Plaza de Mayo en Buenos Aires. El Parlamento de Alemania votó por unanimidad una resolución que califica de genocidio la masacre de las minorías cristianas de Armenia en 1915, perpetrada por el Imperio Turco. Este hecho tensa las relaciones entre los dos países. El gobierno de Turquía llamó a consultas a su embajador en Alemania, ya que rechaza el término genocidio y se limita a hablar de acontecimientos de 1915. 5 personas muertas, 4 desaparecidas y alrededor de 5.000 fueron evacuadas de sus casas en las regiones del centro de Francia y de Alemania, afectadas por el fuerte temporal de lluvias. En estas zonas están suspendidos los servicios básicos. En París, el desborde del río Sena deja la capital bajo el agua. 250 niños de una escuela quedaron atrapados y fueron rescatados por equipos de emergencia. El Museo del Louvre guardó sus obras por temor a que sufrieran deterioro por las lluvias. Fanny Lara, Ecuador TV. Así finalizamos. Recuerden, 9 de la noche tenemos más información. Nuestra compañera Sofía Montoya los acompañará y compartirá estas noticias. Nosotros aquí finalizamos, pero los dejamos con la programación de Ecuador TV. Buenas noches.